Bienvenidos y bendiciones. Este día quisiera compartir contigo una enseñanza acerca de los muertos vivientes. Así le ponemos el título a este tema, los muertos vivientes. Y vamos a estar hablando un poquito acerca de eso que hoy en día en los ámbitos del mundo, en Hollywood, se mueve mucho acerca de los zombies, de los llamados zombies o muertos vivientes. Ahora, mucha gente se pregunta, ¿esto es verdad? Nosotros hemos visto muchos reportajes acerca de este tipo de cosas también reales que ha realizado History, muchos lugares han realizado este tipo de explicaciones acerca de lo que son los zombies, pero nosotros hoy en este día vamos a ver acerca de la Escritura. ¿Qué nos enseña la Escritura acerca de los muertos vivientes, de los zombies? Nosotros vemos incluso en la Escritura tantas citas que nos hablan de esta cuestión. Y yo quisiera hoy abordar ese tema contigo y poder aprender lo que la palabra de Dios nos enseña. Ahora, esto de los zombies o muertos vivientes lo vamos a estar viendo en un área de lo que es el Apocalipsis, en un plano de lo que es el tiempo final. Y vamos a estar viendo primeramente en Zacarías capítulo 14 versículo 1, dice, He aquí el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Versículo 3 dice, Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Es decir, lo estamos hablando en un área donde está hablando del día de Jehová, donde está hablando que el Señor va a pelear con las naciones que vienen contra Jerusalén. Y es muy interesante ver que hay una película, hay muchas películas de zombies, pero hay una que en este momento me llama la atención, que se llama Guerra Mundial Z, porque hablan algunas cosas muy interesantes acerca de Jerusalén en esa película y de Israel, y de cómo se inicia todo este tipo de virus y se crean estos zombies. Ahora, en películas nosotros podemos ver que hay zombies diferentes tipos, unos que son como que caminan lento, que tal vez no saben lo que hacen, pero también hay otras donde vemos que saben lo que están haciendo y que hasta corren y tienen una actitud muy violenta. Ahora, cuando esta porción se está hablando de esto, exactamente del día del Señor, estamos hablando de un panorama en donde cuando viene el día del Señor va a pasar algo muy interesante que nosotros vamos a ver aquí ahorita en unos versículos que siguen y vemos nosotros, pero es importante notar esto, que es en el día del Señor, cuando viene, dice, después saldrá el Señor, Jehová, y peleará, dice, con aquellas naciones que vengan contra Israel. Y mire lo que dice en el capítulo 14, versículo 12, dice, y esta plaga conquerirá Jehová todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén, dice, la carne de ellos se corromperá, estando ellos sobre sus pies. Y se consumirán en las cuencas sus ojos, y su lengua se les deshará en su boca. Ahora, esta es una plaga, un virus de la que habla aquí la Escritura, que va a azotar a esas personas, a esos pueblos que pelearon contra Jerusalén. Y aquí es donde inicia eso que nosotros podemos llamar zombies. ¿Por qué? Cuando nosotros revisamos esta misma porción, pero en otra versión, en la nueva versión internacional, dice, esta es la plaga con la que el Señor herirá a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. Dice, se les pudrirá la carne en vida, se les pudrirán los ojos en las cuencas y se les pudrirá la lengua en la boca. Ahora, nosotros sabemos que una de las cosas que nosotros podemos ver en las películas de Hollywood es exactamente eso, que están en un estado de descomposición los zombies. Y aquí en la Escritura nos es clara y nos enseña que ese va a ser una plaga, un virus. Ahora, algo muy interesante de esto es ver que cuando dice que esta plaga va a venir sobre aquellos pueblos, es decir, no es sobre poquitas personas, no es sobre mucho pueblo que va a pelear contra Jerusalén en aquel día. Esa es la plaga que va a venir. Imagínense aquella plaga donde se empieza a pudrir la carne, donde se empiezan a pudrir los ojos y donde se les pudra la lengua. Ahora,
el estado en el que van a estar esas personas, según la escritura nos dice, no es es decir, no crea que se les van a pudrir y se murieron y ya se acabó, no. Por eso dice, se les pudrirá la carne en vida. Y en la otra versión dice, estando ellos de pie. ¿Qué quiere decir? Que van a andar, que van a estar caminando, pero van a estar en un estado de descomposición. Ahora, otra de lo que dice aquí, ese es el versículo 12, Zacarías capítulo 14, versículo 12, esa es la plaga. Estando ellos sobre sus pies, les va a pasar eso, se va a corromper su carne, se va a pudrir. Pero el versículo 13, mire qué interesante. Y acontecerá en aquel día que habrá entre ellos, es decir, entre ese pueblo, gran pánico enviado por Jehová, y trabará cada uno de la mano de su compañero y levantará su mano contra la mano de su compañero. Entonces mire, ¿cómo va a estar el estado de esa gente? Pudriéndose la carne en ellos, pudriéndose los ojos, pudriéndose la lengua, pero va a haber un gran pánico, también dice la escritura. Y cuando nosotros revisamos esa palabra en hebreo, nos enseña que pues así como dice gran pánico, la gente va a estar, ¿cómo le diré? Con una violencia también interna, como una desesperación, porque van a empezar hasta a pelearse, a levantar la mano contra la mano de su compañero. Entonces, imagina este panorama que nos establece Zacarías aquí. Esta gente pudriéndose, con ese gran pánico y peleando entre ellos. Y nosotros podemos ver, por eso hay incluso películas o algo que le llaman un apocalipsis zombie, que de hecho aquí claramente nos lo está relatando la escritura, que va a ser una plaga con la que el Señor va a herir a las naciones, a los pueblos que vinieron en contra de Jerusalén. Y es terrible ver esto, mire, que se les va a pudrir va a estar en una descomposición, su carne, sus ojos, su lengua, y que van a estar en este gran pánico peleando unos con otros. Imagínese por un momento esa escena tan terrible, porque creo yo firmemente que muchas de estas cosas, ahora cabe decir en este momento antes de continuar, que el inicio del vudú también tiene mucho que ver con la brujería, la hechicería, el vudú, esto de los zombies, los zombies, es decir, su inicio es por medio de muchas de estas cosas, brujería, hechicería, vudú. De hecho hay documentales que han hecho muy seriamente, como uno de History que tengo yo ahí, por ahí lo tengo, donde hablan de todo esto, las sustancias que utilizan para hacer diferentes tipos de personas y como esclavos también. Los zombies son como estos tipos de esclavos que ellos manejan. Pero la escritura nos marca algo muy, muy interesante, de que no solamente van a tener una cuestión, así como que no saben dónde están, lo que están haciendo, como normalmente en la antigüedad se hablaba de los zombies, sino que aquí nos está hablando de unas personas, de unos pueblos, que imagíneselos, cómo se verán, con su rostro pudriéndose, con sus ojos pudriéndose, con su lengua pudriéndose, en este gran pánico, y peleándose todos entre todos. Ahora, es algo que la escritura nos es clara que va a acontecer, pero también encuentro yo otras porciones de la escritura donde me habla de este gran pánico, en el que creo yo que siempre está conectado con otras de las cosas que podemos ver aquí en la misma escritura. Por ejemplo, esta misma porción que dice el gran pánico, pero en la versión Biblia Latinoamericana 1995 dice: aquel día Yahvé les infundirá un miedo horrible. Ahora, esa gente de la que estamos hablando, que se les va a estar pudriendo todo, y aparte van a tener un miedo horrible, dice esta versión, se volverán el uno contra el otro y se pondrán a pelear entre ellos mismos.
Entonces imagínese la escena tan terrible, con ese miedo horrible, con ese gran pánico en ellos y la descomposición en la que se encuentran. Eso también es un estado de los zombies. Por eso le digo, hay diferentes tipos de zombies según Hollywood. Como le decía, hay unos que pues como que ni saben lo que están haciendo, andan buscando, como decían en la antigüedad, brains, cerebros para comer, cosas por el estilo. Pero como que últimamente ya se están asemejando más conforme lo que la escritura nos enseña, es decir, que están en una descomposición, que están en un pánico, en una desesperación de agarrar a alguien, de pelear contra alguien, de matar a alguien, y eso es lo que la escritura nos narra en estos versículos. Ahora, vamos a continuar, y aquí nos habla otra cita acerca de este pánico horrible, y es la misma palabra hebrea usada aquí. En el primer libro de Samuel capítulo 5 verso 9, dice, pero después de que trasladaron el arca, está hablando del arca aquí, digo el arca porque eso es lo que estaban trasladando, dice, el Señor castigó a esa ciudad, afligiendo con una erupción de tumores a sus habitantes, desde el más pequeño hasta el mayor. Eso provocó, dice, un pánico horrible. Ahora, en esta porción nos damos cuenta, cuando leemos el contexto, está hablando del arca del pacto, que los filisteos la tomaron de Israel y se la llevaron a su ciudad. Y la escritura nos enseña que cuando ellos trasladan esta arca, dice que el Señor los castiga. Ahora, algo muy interesante de notar es que es un castigo del Señor, lo que estamos viendo. Aquí dice, el Señor castigó esa ciudad. En Zacarías igual, esta será la plaga con la que Jehová herirá a esos pueblos. Es muy importante notar eso, porque en las citas que vamos a estar leyendo nos es claro que es un castigo de parte del Señor. Ahora dice que a esta gente les vino una aflicción y que vino una erupción de tumores, dice a estos habitantes, y vino este mismo pánico horrible. En el hebreo, la misma palabra, usted la puede revisar en el diccionario Strong, si quiere, si tiene el Strong, y puede revisar que es la misma palabra la que estábamos leyendo allá en Zacarías, este pánico horrible. Ahora nosotros podemos decir, bueno, estas erupciones de tumores, ¿cómo eran? ¿Cómo eran estos tumores? Pero cuando nosotros empezamos a estudiar un poquito acerca de esto, vamos a encontrar que la palabra tumor en este diccionario DHB, que es el diccionario hebreo bíblico, nos enseña que la palabra se refiere a tumor, pero también se refiere a hemorroides, pero se está refiriendo a algo no solamente interno, porque incluso en una de las versiones en inglés dice que fueron en sus secret parts o en sus partes privadas, pero realmente cuando estudiamos un poco más nos damos cuenta de que era algo dentro y fuera, no era algo nada más interno sino externo. Ahora era algo que estaba sobre todos ellos, no estaba simplemente en una parte, sino que en todo estaban llenos de estas cosas. Y dice esta versión, la Bad, dice, los que no murieron fueron azotados por tumores, de modo que los gritos de la ciudad llegaban hasta el cielo. Mire qué tremendo cuando viene esta situación sobre ellos, estos tumores que vienen de parte de Dios como como una aflicción. Dice que, imagínese cómo estaban ellos de espantados, porque dice que había este gran pánico. Había este pánico terrible en ellos, y dice que hasta los gritos, dice, de la ciudad llegaban hasta el cielo. Ahora, cuando estamos hablando de los muertos vivientes, así como se llama el tema, yo quisiera abarcar un poquito más y ver cómo las personas como las que habla en Zacarías,
como en otras porciones de la Escritura, está hablando de un castigo que el Señor trae sobre las personas que hacen, que están de alguna manera viniendo contra su pueblo. En esta ocasión también vinieron los filisteos contra su pueblo. En aquella profecía en Zacarías vienen contra su pueblo y envía el Señor estas plagas y los hiere el Señor con estas cosas. Ahora estos tumores que los azotaron era algo terrible. Yo pienso también que esto que estaba pasando en ellos era muy similar a lo de Zacarías, en el que estos tumores no solamente estaban ahí, sino que había una descomposición, de tal manera que morían, pero también eran azotados por estos tumores, como dice ahí la Escritura. Ahora, nosotros todo esto, como le digo, estamos hablando en un panorama apocalíptico, y podemos ir a Apocalipsis para también revisar esta porción. Apocalipsis 9:4 dice, y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra. Está hablando de unos seres que salen del abismo, que son unos seres terribles que van a venir sobre la tierra, y dice que cuando estos seres salen, dice, se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Una vez más, viene esta plaga hablada, y que nos explica aquí en Apocalipsis, pero viene sobre los hombres que no tienen el sello de Dios. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer estos seres? ¿Qué es lo que van a hacer? Dice, y les fue dado, dice, es decir, para que ellos pudieran dañar, dice, les fue dado no que los matasen, es decir, no va a ser para que los maten a esos hombres, sino que los atormentasen 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Ahora estos seres, usted lo puede revisar ahí en su Biblia, la puede abrir aquí en Apocalipsis capítulo 9, revisar el contexto, y estos seres de los que habla son terribles. Dice que tenían cara como caras humanas, el cabello como de mujer, dice que tenían dientes como león, con una corona de oro, y con una cola como el escorpión. Es algo terrible lo que describe. Estos seres salen y dice que tienen un rey que es Apolión o Abadón en el hebreo, que quiere decir destrucción, y vienen y empiezan a dañar a los hombres específicamente que no tienen el sello de Dios. Pero lo terrible es que no les dio que los matasen, sino que los atormentaran. Ahora, cuando estos seres vienen y empiezan a atormentar al hombre, ¿qué es lo que pasa con estos hombres? Cuando los atormentan, mire, sigue diciendo Apocalipsis 9:6, y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Ahora, otra de las cosas que vemos aquí en este panorama apocalíptico es que estos seres van a venir a atormentar a estas personas. Igual va a haber un pánico, como esa palabra en hebreo que habla, y viene sobre estos hombres. Al estar estos hombres en esta condición, dice que van a buscar la muerte, pero no la van a hallar. Ahora, si nosotros nos ponemos a pensar, ¿cómo es que van a buscar la muerte estas personas? ¿Cómo se busca la muerte? Pues obviamente queriéndose matar. ¿Cómo se puede matar a una persona? Pues tal vez dándose un balazo, tal vez aventándose de algún lugar, cortándose, no sé. Entonces imagínese usted, esta escena donde los hombres estarán siendo atormentados por estos seres. Están buscando la muerte, no la encuentran. ¿En qué estado va a estar su cuerpo? No sé. Pero dice algo muy interesante. Vamos a leer aquí. Bueno, aquí la palabra cuando dice que va a venir esta tormenta, es la palabra en griego basanizo, que quiere decir afligir. Que se está hablando de una tormenta, de atormentar, sobre las personas, pero también se refiere que es por causa de las enfermedades. Es decir,
que esa tormenta que viene a las personas, a estos hombres, está vinculado a una enfermedad, está vinculado podríamos decir que a un virus o a una bacteria que va a venir sobre ellos y van a estar ¿cómo le podemos decir? En ese tormento. Ahora, nosotros podemos ver, aquí puse una foto, me puse un poco a estudiar cómo es el piquete de un escorpión. ¿Qué es lo que puede pasar? Ahora, yo creo que los escorpiones de la tierra, porque la escritura nos enseña que va a ser estos seres que vienen a atormentar, va a ser como el tormento de un escorpión, cuando un escorpión pica a un hombre. Y entonces, veía yo algunas imágenes, encontradas acerca de esto, y dice que cuando viene una picadura, esto lo copié y lo pegué de información de personas estudiadas en esta área, de medicina, y dice: después de la picadura los síntomas incluyen fiebre, coma, convulsiones, aumento del ritmo cardíaco y de la presión arterial y aumento en la secreción de los fluidos a los pulmones y bronquios. Ahora, imagínese una persona con este tormento, que esté tal vez con convulsiones, que esté tal vez con un ritmo cardíaco acelerado. Entonces van a estar estas personas así, pero yo pienso que van a estar llenas también de algún tipo de llaga o algo que va a estar sobre ellos porque van a estar siendo atormentados por estos seres. Y no solamente va a ser un tormento así de que ahorita y ya se acabó, no, sino que dice por 5 meses van a estar en ese tipo de tormento. Ahora, Apocalipsis 9:5, por eso ahí dice: y les fue dado, dice, que no los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Por eso le decía, no es solamente el que viene y lo atormenta y ya se acabó, no, sino que 5 meses. Por eso imagínese que dice la escritura que van a buscar la muerte. ¿Cómo va a estar el estado de estas personas? Incluso yo pienso que hasta estas personas se podrían ver, si vemos la escena, si nosotros la imaginamos, como zombies también, como muertos vivientes, andando ahí, que se quieren morir pero no la encuentran, dice la escritura. ¿Por qué? Dice que la buscan y no la encuentran, porque tal vez van a estarse, no sé, tratando de matarse, metiéndose balazos, qué sé yo, qué van a estar haciendo, pero dice que la muerte va a huir de ellos. Entonces imagínense cómo van a estar en su cuerpo, con esta tormenta de estos seres que salen del abismo, y que va a ser 5 meses este tormento. Ahora, esto viene una vez más a personas que no quisieron reconocer a Dios, que no quisieron arrepentirse de sus malas obras, y es por eso que viene esto. Es decir, cuando yo veo estos aspectos de lo que parece ser un zombie en la escritura, están siendo atormentados así porque no quisieron arrepentirse y estar en el camino del Señor, y vino esta tormenta por esa razón. Otra porción dice en Isaías 13:6, aullad, porque cerca está el día del Señor. Una vez más está hablando del día de Jehová. Vendrá como asolamiento del Todopoderoso, por tanto toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre. Sigue diciendo, verso 8, y se llenarán de terror, angustias y dolores se apoderarán de ellos, tendrán dolores como mujer de parto. Dice, se asombrará cada cual al mirar a su compañero. Sus rostros, esta versión dice rostros de llamas. Pero, ¿usted cree que si usted ve una persona con un rostro como que le ve ahí flameante, no sé, como llamas, que usted se va a asombrar de eso? ¿Que usted va a llenarse de terror por eso? Y cuando estudiaba yo un poquito más, traté de buscar una versión que hablara un poquito más de esto, y encontré una que a lo mejor conforme todo lo que yo veo acerca, porque estamos hablando igual
del día del Señor, estamos hablando del día de Jehová, estamos hablando de ese mismo terror del que nos está hablando todas estas citas que hemos estado leyendo. Todas son, como lo dijimos anteriormente, en un panorama apocalíptico. Ahora, ¿por qué dice aquí que se van a asombrar al mirar el rostro de su compañero? Se van a llenar de este terror y va a haber un dolor. ¿Por qué? Porque dice ahí, cuando dice rostro de llamas, hay una versión que dice que su rostro va a estar inflamado. Bueno, puse este rostro aquí que no se ve afectado, pero yo creo que, imagínese cómo se sorprendería usted, o cómo se asombraría usted de ver el rostro de una persona. Simplemente así, porque esto es normal. Pero aquí dice la Escritura que se asombrarán al mirar a su compañero. Es decir, yo pienso que va a ser algo feo lo que se va a ver en estas personas. Ahora en Isaías 66:24 dice, y al salir verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí. El gusano que los devora no morirá, y el fuego que los quema no se apagará, y todos se sentirán horrorizados al verlos. Está hablando de los cadáveres. Ahora, nosotros podemos decir, bueno, pues estas personas tal vez se murieron, pero sabe que cuando está hablando de los cadáveres aquí, no se refiere específicamente a alguien que ya está muerto, sino que hay alguien que puede estar caminando y parecer un cadáver, así como los de Zacarías, como un zombi, como un muerto viviente, que están en un estado de descomposición, de tal manera que cuando los vean, dice, van a estar horrorizados al verlos. Pero algo muy interesante dice que es el gusano que los devora no morirá. De esto habla en Marcos también, el gusano que no muere. Ahora, el estado de descomposición de lo que la Escritura nos menciona está en varias porciones de la Escritura, y esto es lo que incluso produce esa descomposición. Porque ¿qué es dónde salen los gusanos? Nosotros podemos pensar, bueno, ¿dónde salen como las maggots? ¿Dónde es que salen? En algo que se está descomponiendo, en algo que está en descomposición, ahí es donde salen aquellos gusanos. Y la Escritura habla de un gusano que se come estas personas y que están en ese estado de descomposición. Aquí pongo una referencia de Segunda de Macabeos, es uno de los libros apócrifos que no entraron al canon sagrado, pero lo puse porque me llama la atención acerca de lo que explica aquí, de un hombre que también fue en contra del pueblo de Dios. Y mire qué le pasó a este hombre, qué terrible lo que narra aquí en Segunda de Macabeos 9:5, dice, pero el Señor, Dios de Israel, que lo ve todo, lo hirió con una llaga incurable e invisible, pues no había terminado de hablar cuando sintió dentro de sí un insoportable dolor de entrañas, acompañado de agudos dolores en los intestinos. Sigue diciendo, manaban gusanos del cuerpo de aquel criminal. Mire qué terrible, manaban gusanos del cuerpo de aquel criminal, y sus carnes vivas aún, por eso le digo que no necesariamente es alguien muerto, dice vivas aún, se caían a pedazos. ¿Qué es lo que pasa con un zombi, con un muerto viviente? Es eso, se les cae la carne, la piel. Dice que se le caían a pedazos entre desgarramientos y dolores, apestando con su hedor, dice, a todo el ejército. Verso 10. El olor intolerable hacía que nadie se acercara a llevar a aquel que poco antes pensaba tocar los astros del cielo con su mano. Mire lo que nos está narrando esta historia, y usted lo puede encontrar también en la historia universal, pero esto está en Segunda de Macabeos, capítulo 9, de esos versículos que empezamos a leer, y sigue diciendo, mire, el verso 11, solamente entonces, torturado por aquellas llagas, comenzó a menguar en su extraordinaria soberbia y a darse cuenta de que aquel estado era un castigo de Dios, dice, viendo que sus dolores aumentaban por momentos. Y entonces nosotros vemos varias referencias de la Escritura de personas que van a estar en esta descomposición.
desde su carne, desde su estando vivos, de que se les puede caer a pedazos la carne, de que estén siendo comidos por gusanos estando en vida. ¡Qué terrible! Pero nos dice la Escritura que es un castigo de Dios, así como lo menciona en Zacarías, que viene eso por causa de parte del Señor, que viene de parte de Él como un castigo en las porciones que hemos leído. Y es tan interesante ver, por ejemplo, aquí hay una referencia del canon sagrado, en Hechos capítulo 12 verso 23, dice: y al momento un ángel del Señor le hirió, hablando de aquel Herodes, dice: por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Otra persona aquí que nos da referencia a la Escritura, que es comido de gusanos. De tal manera que nosotros encontramos este tipo de cosas en Escritura, de personas que van a sufrir este tipo de cosas y que de verdad son muertos vivientes. Ahorita le voy a explicar un poquito por qué digo yo, no zombies, sino muertos vivientes, porque es la realidad de lo que nosotros vemos aquí. Ahora, cuando está hablando ahí de que los gusanos, de que vino esto y se lo comieron los gusanos, es la palabra escolecobrotos en el griego, y dice que es comido de gusanos, pero también que es una enfermedad, enfermo con gusanos, comido de gusanos. Ahora, vamos a continuar para ver un poquito más. Salmo 52:3 dice: amaste el mal más que el bien, la mentira más que la verdad. Has amado toda suerte de palabras perniciosas, engañosa lengua. Verso 5, por tanto Dios te destruirá para siempre, te asolará y te arrancará de tu morada y te desarraigará de la tierra de los vivientes. Ahora, nosotros podemos pensar, bueno, es una persona que se murió y total, pero mire, dice, Dios te va a destruir, te destruirá para siempre. Pero mire qué más dice en esta versión: por eso Dios te destruirá para siempre, te agarrará, dice, y te expulsará de tu vivienda, es decir, del cuerpo, y le dice, te arrancará la vida. Ahora le vuelvo a repetir, nosotros podemos decir, pues es una persona que se murió, pero mire qué más dice, verso 6, verán los justos, es decir, que va a estar en un estado como un cuerpo vivo, pero no va a estar con vida. Dice, y temerán, se reirán de él, diciendo: he aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza. De tal manera que hay varias cosas en la Escritura que nos hablan de este estado que pueden estar las personas. Por ejemplo, Nabucodonosor fue otra persona, que él fue como una bestia. Dice que incluso Dios le cambió su corazón y le puso un corazón como bestia. Así que en un momento vamos a continuar la enseñanza. Ya. Aleluya. Ok, continuamos. Dice, verán los justos y temerán, se reirán de él, diciendo: he aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza. Entonces nosotros vemos Ezequiel 32:25, dice: en medio de los muertos le pusieron lecho con toda su multitud, a sus alrededores, dice, están sus sepulcros, todos ellos incircuncisos, muertos a espada, porque fue puesto su espanto en la tierra de los vivientes, mas llevaron su confusión con los que descienden al sepulcro. Él fue puesto en medio de los muertos, y nos está hablando aquí en esta porción de personas que incluso están en medio de los muertos. Fíjese que qué terrible, ya hablándolo y viéndolo de una manera espiritual, que es algo tremendo lo que hoy en día se vive, la honra que se le da a la muerte, la adoración que muchas personas le dan, y la honra que se está dando a este tipo de cosas que están pasando. Y yo creo que por eso es que vienen estas plagas en aquel tiempo final. Ahora, en Isaías 26:19 dice, ya está hablando esto de los muertos que van a vivir, pero refiriéndose a la resurrección, lo que es la resurrección. Ahora, algo muy interesante notar antes de continuar,
es que si existe la resurrección de los muertos, así como de los hijos de Dios, también existe una una resurrección de muertos que no están en Dios. Obviamente porque van a resucitar, dice la Escritura, unos para aquella gloria, para resplandecer, y otros para confusión perpetua. Ahora, dice aquí en Isaías 26:19, tus muertos vivirán, sus cadáveres, dice, resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, dice, y la tierra dará sus muertos. Anda, pueblo mío, entre tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete. Mire, en esta resurrección de la que está hablando, nos dice, van a resucitar esos cadáveres, pero le dice el Señor, la tierra dará sus muertos. Y les aconseja el Señor y le dice, anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, porque por un momento, dice, en tanto que pasa la indignación. Ahora, ¿por qué el Señor en esta resurrección? Porque sabemos que va a haber varias resurrección, como también en Apocalipsis nos habla de la primera resurrección. Y aquí dice, van a resucitar tus cadáveres, los muertos vivirán. Pero cuando viene esta resurrección, es interesante ver que les dice, escóndete un poquito. Les dice, escóndete por un momento, porque dice que viene una indignación. Y ahora, mire qué dice, verso 21. Porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella, y no cubrirá ya más a sus muertos. Y entonces esta porción, hermano amado, cuando le dice escóndete, es porque va a haber otros muertos también sobre la tierra, pasando esta indignación, y van a ser exactamente de lo que leíamos allá, de aquellos que se están corrompiendo, de aquellos que se están pudriendo y que van a estar también sobre la tierra. ¡Qué terrible! Porque el Señor mismo le dice, escóndete un poquito, le dice por un momento, porque va a venir esta indignación. Ahora, otra porción que nosotros vemos acerca de esto es 1 Corintios 15:51, dice, he aquí yo os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Y por eso le decía que si los muertos, dice, serán resucitados incorruptibles, también obviamente va a haber muertos corruptibles. Dice versículo 53, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, hablando obviamente de los hijos de Dios, pero obviamente los demás, ¿cómo estarán? ¿Cómo estará su cuerpo? ¿En qué estado estará? Porque ellos no van a ser vestidos de incorrupción, van a estar con aquella corrupción todavía en su vida. Ahora, pasándonos un poquito una vez más a lo espiritual, en Efesios 2:1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Verso 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, al espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Sabe que nosotros también, si lo vemos así espiritualmente nosotros estábamos también muertos. Nosotros también éramos muertos vivientes. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Pero mire, Romanos 6:11 dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. De tal manera que nosotros encontramos, hermano amado, que vuelvo a repetir, Efesios 2:4, pero Dios, que es rico en misericordias por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos.
estábamos muertos en nuestros pecados. Ahora, aquí le pongo, no todos los vivos tienen vida. Hay mucha gente afuera, usted los ve y usted dice, pues están vivos. Pero no todos los vivos tienen vida, pero todos los que tienen la vida, que es nuestro Señor Jesucristo, están vivos verdaderamente. Es decir, si nosotros vemos afuera, usted quiere decir, bueno, ¿quiénes son los muertos vivientes? Es toda la gente que no tiene a Cristo, porque están vivos, pero no tienen la vida. Están muertos en pecados y en delitos, están muertos por causa del pecado que hay en sus vidas, pero a nosotros Dios, por medio de Jesucristo, nos trae la vida, nos trae la bendición, nos trae el estar vivos verdaderamente. Mire, es de aquí yo creo que también han tomado, porque de hecho existe, así como el vampirismo, la gente que come carne, el canibalismo, el tomar sangre, el hacer este tipo de cosas, pero lo toman de algo, espiritual. Por eso hoy en día existe ese tipo de cosas, gente que, como le digo, toma sangre, come carne, estoy hablando de carne humana, estoy hablando de personas que practican el canibalismo, incluso hacen este tipo de cosas como invocaciones para que haya demonios dentro de ellos, es decir, no que los demonios los posean a ellos, no, sino que tienen demonio. Tienen un demonio y ese demonio lo usan para muchas cosas, qué terrible. Pero cuando nuestro Señor Jesucristo vino, Él nos enseñó y dice, es que ustedes están muertos. Si no tienen ustedes mi sangre y mi carne, no están vivos. Ahora, de aquí es donde yo pienso que muchos han tomado la idea de lo que son los zombies, de lo que son los vampiros y todo eso, porque mire lo que dice aquí. Juan capítulo 6 verso 52 dice, entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede darnos a comer su carne? Porque el Señor les dijo que se tenían que comer su carne. Y mire, verso 53, Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Y por eso decían ellos, ¿cómo nos da a comernos su carne? ¿Cómo nos vamos a comer la carne y cómo vamos a beber la sangre? Por eso le digo, hay gente que ha tomado esto, porque usted sabe que Dios es el Dios del diseño, el que hace todas las cosas, y el enemigo, ¿qué es lo que hace? Lo corrompe todo. ¿Qué es lo que hace el enemigo? Lo distorsiona. Por eso es que cuando vengan esas plagas en contra de todos aquellos que quisieron hacerle mal a los hijos de Dios o a su pueblo Israel, vemos que esta plaga va a hacer que se pudran, va a hacer que esta plaga los corrompa en su carne y los tenga en ese pánico terrible y peleándose unos contra otros. ¿Por qué? Porque han tomado un diseño que es de Dios y lo han corrompido, lo han distorsionado. Y el Señor cuando vino les dijo, miren, para que ustedes tengan vida, les dijo, vuelvo a leerlo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, y es claro, no tenéis vida en vosotros. Por eso le digo, ¿quién es un muerto viviente? Alguien que no ha comido la carne y ha bebido la sangre del Hijo de Dios. ¿Por qué cree que en las películas eso es lo que ponen? Que los zombies andan buscando, los muertos vivientes, comer esa carne y beber esa sangre de los seres humanos. Porque están queriendo distorsionar lo que el Hijo de Dios habló. Él les dijo, si ustedes comen mi carne y beben mi sangre, tienen vida, no tienen vida. Dice verso 54, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. ¿Y qué más dice? Y yo le resucitaré, le voy a resucitar en el día postrero. Mire qué tremendo mensaje nos da el Señor, hermano, a través de esta palabra que Él habló en aquel entonces. La gente de fuera está muerta, no tiene vida. Mire, usted quiere conocer un muerto viviente, ve a alguien sin Cristo. Ese es un muerto viviente, porque está vivo, pero está muerto por los pecados. Pero sabe, Dios nos invita a través de su Hijo amado Jesucristo a tener vida en nosotros, a creer en Jesucristo nuestro Señor y Salvador y poder recibirlo. ¿Cómo es que se come su carne y cómo es que se bebe su sangre? Creyendo en Él. Hay otras porciones que hablan acerca de esto y nos habla de la fe que debemos nosotros de tener.
Pero yo te invito, mira, tú no quieres ser partícipe de aquellos que leíamos en Zacarías, que se les va a pudrir la carne, que se les va a pudrir los ojos, la lengua, y que van a estar en ese gran pánico y peleándose entre ellos. ¿Sabes cómo puedes tú ser de los otros? Aceptando a Jesucristo como Señor y Salvador, reconociéndole a Él, tomando, comiendo su carne, aceptando su sacrificio, aceptando la sangre preciosa que derramó en la cruz del Calvario por nuestros pecados, y así podremos tener vida eterna. Así que Dios te bendiga en esta noche.